Teleamazonas presenta 24 horas con Luis Antonio Ruiz. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. Empezamos inmediatamente con la información. A esta hora, el Pleno de la Asamblea Nacional debate el contenido del informe elaborado por la Comisión Ocasional sobre el caso Encuentro. El contacto es con Alberto Luna, quien está en el Legislativo. Compañero, adelante con la información. ¿Qué tal, Luis Antonio, amigos televidentes? Buenas tardes. Es la 1 de la tarde con 1 minuto y esta hora continúa desarrollándose esta sesión del Pleno de la Asamblea en la que se debate el contenido del informe que elaboró la Comisión Ocasional conformada para investigar el denominado caso Encuentro. La sesión inició con la lectura de todo el informe y después se dio paso a las intervenciones de los asambleístas. Escuchemos en estos momentos la intervención de una legisladora de Pachacutic. Que los 18 millones de ecuatorianos le ha dicho en sus 24 provincias, fuera Lazo, porque no necesitamos un gobierno corrupto que nos siga representando como gobierno, que hemos visto más el despilfarro, el desfalco que tiene de los dineros. Cada intervención dura 5 minutos. El informe de la comisión recomienda que la Asamblea enjuicie políticamente al presidente Guillermo Lazo bajo las causales de delitos contra la seguridad del Estado y delitos contra la administración pública. Voy a pedir a producción que me ayude, por favor, con un extracto de los directos de las intervenciones de asambleístas que se dieron al inicio de esta sesión. Por favor, me ayudan con esos directos. Ecuatorianos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las cifras desnudan la incompetencia presidencial y sus terribles efectos en la población. ¿Cómo no sentir que los ecuatorianos hemos sido traicionados por el presidente de la República cuando oculta grave información que pone en riesgo a la sociedad y a la paz del país? ¿Cómo no decir que el presidente ha traicionado a los ecuatorianos cuando este mandatario prefiere cubrir los vínculos de su cuñado Danilo Carrera Druet, HD Dani, y no proteger los más sagrados intereses de los ecuatorianos? La oposición desde el primer día del mandato del presidente Guillermo Lazo ha venido trabajando en una hoja de ruta definida con el propósito de derrocar al primer mandatario y apoderarse de los organismos del control del país, para lograr la impunidad de los actos de corrupción cometidos durante la época que gobernaron el Ecuador. Parecería que no pueden acostumbrarse a vivir sin el poder político. Claro, luego de un largo periodo donde gobernaron a su antojo y sin respetar, entre otros, uno de los mayores principios del ser humano, como es la libertad del pensamiento. Pero si vamos a hablar de narcotráfico, no solo son los albaneses y los turcos. La historia del narcotráfico en este país es de larga data. Y recordaré al fallecido Pancho Huerta decir el año 2009, presidiendo la comisión del caso Angostura, que el Ecuador se convertiría muy pronto, señor presidente, en un narcoestado. Y claro que sí, ahora somos ya un narcoestado, pero ¿desde cuándo la sangre se empezó a contaminar? Desde cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ejército que ha cuidado y ha protegido a los narcos, financió la campaña de un movimiento político, y eso consta en el informe de Angostura. 13 horas con 4 minutos. Escuchemos ahorita también que está interviniendo el legislador Ferdinand Álvarez y que, bueno, también comentarles que una vez que culmine este debate se dará paso a la votación para que a través de resoluciones se apruebe, se archive o se modifique el contenido de este informe. Se va a requerir mayoría absoluta, es decir, 70 votos para cualquiera de las resoluciones sea aprobada. Es importante también recordar que este informe no es vinculante, por lo que para plantear el juicio político contra el jefe de Estado se deberá cumplir el procedimiento normal, es decir, que un asambleísta tendrá que reunir las 46 firmas de respaldo y luego enviar su pedido al CAL para que sea o no aprobado.
Y si en esa instancia se da luz verde el juicio político contra el presidente Lasso, pasará a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre si existen o no las debidas causales para enjuiciar políticamente al primer mandatario. Nosotros vamos a permanecer aquí siguiendo de cerca este debate. Si se da paso a la votación en el transcurso de esta emisión, nos volveremos a enlazar, o si no, les tendremos todos los detalles en nuestra emisión estelar de las 20 horas. Con todas estas intervenciones y cómo se desarrolló la votación y el resultado final. Con esto regreso a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Gracias por la información y estaremos muy pendientes de lo que ahí suceda. Ahora, cuando son las 1:06 de la tarde, les contamos que el informe que recomienda el juicio político al presidente de la República no es vinculante, independientemente de que el Pleno de la Asamblea lo apruebe o no. ¿Cuál es el trámite para un juicio al primer mandatario y cuánto tiempo puede demorar? Joana Ramos nos tiene más en la siguiente nota. El camino se presenta mucho más extenso de lo que algunos quisieran y puede tomar algunas semanas. Tras el pronunciamiento en la comisión, el informe pasa al Pleno de la Asamblea. Allí se necesitan 72 votos para aprobarlo. Si los consigue, no significa que se da paso al juicio político inmediatamente. Ahí empieza la otra parte del proceso. Se necesita de un asambleísta que pide el juicio. La ley de la función legislativa señala que un legislador de cualquier bancada necesita al menos 46 firmas de respaldo para presentar a la presidencia de la Asamblea la fundamentación, los cargos y pruebas para el juicio al primer mandatario. UNES tiene 47 votos y ya ha anunciado que se encargará de este requisito. Una vez presentado el pedido, en máximo 3 días, el presidente de la Asamblea notifica al Consejo de la Administración Legislativa para la verificación de los requisitos. Si el pedido se aprueba, el CAL envía la solicitud a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie en 6 días. Si la Corte niega el pedido, este se archiva. Pero si emite un dictamen de admisibilidad, el presidente de la Asamblea en máximo 3 días debe ponerlo en conocimiento del CAL y el Consejo enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización. Esta mesa legislativa, encabezada por Fernando Villavicencio, tiene un plazo de hasta 30 días para presentar su informe recomendando o no el enjuiciamiento político en el Pleno. Empiezan entonces las comparecencias del presidente y de los interpelantes. Con el informe, el presidente de la Asamblea tiene hasta 5 días para convocar al Pleno para el enjuiciamiento político. Para la censura al presidente se requieren de 92 votos. Desde la presentación del pedido de juicio político, el trámite puede tomar poco más de un mes. Seguimos a las 1:08 de la tarde para contarles ahora otro tema. La Fiscalía formuló cargos por presunto cohecho contra 37 personas procesadas por el caso Sinohydro, entre ellas el expresidente Lenín Moreno. Se solicitó para la mayoría prisión preventiva y en el caso de los adultos mayores, arresto domiciliario. Está previsto que la resolución del juez se conozca mañana. Alberto Luna con los detalles. La fiscal general Diana Salazar expuso en la audiencia de formulación de cargos cómo operó esta presunta red de corrupción vinculada a los sobornos que habría entregado la empresa Sinohydro para la construcción y financiamiento de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Salazar documentó los movimientos relacionados a los 76 millones de dólares que se habrían entregado en coimas y que representan el 4% del valor contratado por esa obra. Según la Fiscalía, es el monto más alto judicializado por actos de corrupción en Ecuador. Son en total 37 personas procesadas por este caso, entre ellas el expresidente y vicepresidente de la República, Lenín Moreno, que asistió a esta diligencia vía telemática. Según la fiscal general, la familia Moreno González recibió $660,000 en coimas, que se dividen $220,000 para la compra de un departamento y juego de sala, $50,000 para su hija Irina Moreno, $10,000 para su hermano Guillermo Moreno, $350,000 para su otro hermano Edwin Moreno, $10,000 para su cuñada Jacqueline Viteri, otros $15,000 para su otra cuñada Marta González y $5,000 para su suegra Aida Graciela. Fiscalía ha pedido que se ordene prisión preventiva a todos los 37 procesados y a las personas mayores de 65 años con arresto domiciliario. Entonces nosotros hemos indicado y hemos justificado que el domicilio actual por un cargo diplomático ante la OEA es en la ciudad de Asunción, en Paraguay, entonces sería inoficiosa esa medida en este caso, más aún tomando en cuenta que este tipo penal se puede juzgar en ausencia.
Pero el mayor monto presuntamente entregado en sobornos por este caso corresponde a la familia de Conto Patiño y empleados de la empresa Recorsa por 44 millones de dólares. En ese grupo constan abogados particulares que la familia Patiño habría utilizado para recibir y entregar las coimas. Me voy a oponer con la fuerza de la razón a que el juez que conoce la causa ordene semejante arbitrariedad. Pero si sucede y alguien piensa que me voy a esconder, se equivoca. Aquí estaré, en el Ecuador. En tanto, $1.070.000 se habrían entregado a 4 representantes de Sinohydro y $40.000 para el ex embajador de China, Cai Rongguo. Tras 12 horas, la audiencia de formulación de cargos se suspendió la noche de este viernes y se volverá a instalar este domingo a las 16 horas para conocer la resolución del juez. En otros temas, agua potable, mejorar el estado de las vías y reactivación es lo que piden los habitantes de Sucre, en la provincia de Manabí, al nuevo alcalde del cantón. La autoridad asegura que tiene en plan ese trabajo para atender estos puntos, pero el presupuesto es un desafío. Luis Alfredo Zúñiga tiene el informe. Quienes habitan en el cantón Sucre en Manabí están a la espera de que con una nueva cabeza en el municipio se atiendan varios problemas. Recorrimos las 4 parroquias de Sucre y hay puntos que se repiten, empezando por el agua potable. Las partes así de cañita, por allá no tienen que estar comprando agua así de tanquero. Al respecto, el alcalde electo Carlos Mendoza es claro, se necesita atender este problema. Dice que tomarán acciones con un proyecto que está a la espera del financiamiento que ha prometido, dice el gobierno. Pues con el presupuesto del municipio, dice, no alcanzaría para solucionar el problema. Las arcas fiscales municipales es imposible. Es un valor aproximado de 10 millones que el municipio sería el presupuesto de todo el año. Esperamos también que la palabra del presidente pues se acentúe, se consolide y tengamos la posibilidad de tener el sistema de agua en este caso. En la parroquia Charapotó reclaman las afectaciones que les deja la lluvia. El cementerio tiene una fachada renovada, pero al interior todo se inunda. Hay calles aún por terminar y otras que están llenas de baches. La carretera pues ahorita en el invierno, usted viera cómo están esos caminos. Todavía falta que arreglar todavía las calles. Empezaremos a mejorar con un bacheo integral en la primera semana de hablar con el Ministerio de Obras Públicas. A nivel turístico, la parroquia más visitada de Sucre es Bahía de Caracas, donde la falta de agua potable se repite. No hay agua, ya tenemos ya casi un mes ya que no hay agua. Vías, en la última. Todo el lodo se está bajando de las lomas. Llega hasta la carretera. Hasta la carretera y cuando uno pasa se resbalan los carros. Otro de los pedidos específicamente aquí, en Bahía de Caracas, es reactivación, pues dicen que luego del terremoto del 2016, nada fue igual. En lo que es turismo ya la gente no viene, ya la gente no construye como antes, ya no se arriesga a construir aquí en lo que es Bahía. Hay un proyecto maravilloso que se llama el Tren al Sol. Este proyecto es una dinamización de todo el sector costero. Ahora el financiamiento es justo con la empresa pública privada. Lo que también clama la ciudadanía es seguridad. Carlos Mendoza llega al Cabildo con el 42.95% de votos, pero llega también con varios retos que enfrentar, a los que por lo visto se sumará el presupuesto. Les contamos ahora que Hernán Barreiro fue designado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, como el nuevo gobernador de Manabí tras la renuncia de Juan Francisco Núñez. Núñez dejó la gobernación el 28 de febrero por motivos de salud, según dijo en un comunicado compartido en redes sociales. El nuevo representante del Ejecutivo en la provincia es portovejense y pertenece a las filas del movimiento Creo. En las elecciones de 2021, Barreiro fue candidato al Parlamento andino. Momento de una pequeña pausa, pero cuando retornemos, esto es lo que le ofreceremos. Son pocas las personas detenidas por cometer delitos asociados al tráfico de droga, pese a que han aumentado los decomisos de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Qué pasa? Ya se lo contamos. Seguimos a la 1:15 de la tarde para contarles que se espera que este fin de semana se registren lluvias intensas en el litoral. Además, durante el mes de marzo se incrementarán las precipitaciones. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene detalles. Adelante, Luis, con la información.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Febrero se caracterizó por ser un mes con aumento de lluvias que generaron varias afectaciones. Ahora, iniciado marzo, específicamente a partir de este fin de semana, se prevé que las precipitaciones aumenten. Desde la Secretaría de Riesgos se ha recomendado a la ciudadanía mantener precauciones ante posibles deslizamientos de tierra y también desbordamientos de ríos producidos por estas eventuales lluvias. Veamos el reportaje. Febrero fue un mes que en el litoral ecuatoriano se caracterizó por un aumento en la cantidad e intensidad de lluvias que generaron varias afectaciones, como deslizamientos de tierra e inundaciones. Guayaquil, La Concordia y Salinas fueron los puntos donde hubo mayores precipitaciones diarias. Ahora ha iniciado marzo y lo que se espera es que las lluvias se incrementen. Se presentarán precipitaciones de intensidad entre moderada a fuerte, acompañadas de tormentas eléctricas. Estas lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento se presentarían según el INAMI a partir de este fin de semana. Sábado, domingo, se prevé también que vaya aumentando este tipo de inestabilidad. Esta primera quincena de marzo se prevé que vaya aumentando la frecuencia y intensidad de las precipitaciones. Las lluvias pronosticadas podrían provocar saturación de suelos y producir aumentos en los niveles de los ríos en la región. Esto podría desencadenar deslizamientos de tierra y desbordamiento de cuerpos de agua. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha pedido tomar precauciones ante este escenario en el litoral y el occidente de las provincias de Loja, Pichincha y Bolívar. Específicamente hasta el 8 de marzo, el INAMI tiene previstas provincias en el litoral que recibirían las mayores afectaciones. Santa Elena, sobre todo, lo que es la provincia del Guayas, Los Ríos, Santo Domingo en sí, que está interior de Manabí, que igualmente ya se encuentra con afectaciones. La mayor intensidad de estas lluvias ocurrirían en horas de la tarde y madrugada en el litoral. Es la información y lo que se pronostica desde el INAMI para este mes de marzo. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero, y gracias por la información. Ahora, cuando son las 1:18, le contamos que en la ciudad de La Tacunga se desarrolla el primer taller para realizar el plan de emergencia ante el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi por la actividad del coloso que se encuentra en estos momentos en alerta amarilla. Vamos a lanzarnos con Juan Pablo Toro para que nos dé más detalles. Compañero, adelante. Amigos televidentes, compañeros en estudios, buenas tardes. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Tacunga es la sede del primer taller de la Casaca Roja que pertenece o está ubicado en la primera zona. El objetivo de esta reunión es elaborar un plan de emergencias de los cuerpos de bomberos que se encuentran asentados en las zonas que serían afectadas ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. En este evento participan los jefes y delegados de los cuerpos de bomberos de La Tacunga, Salcedo, Pujilí, Saquicilí y La Maná, entidades asentadas en la provincia de Cotopaxi. Así también participan de los cuerpos de bomberos de Ambato, Píllaro, Riobamba, Santo Domingo, Ibarra, Mejía y Rumiñahui. En las próximas horas darán a conocer las primeras resoluciones adoptadas en este taller. En nuestro informe de la noche, compañeros, estaremos brindándoles más información de esta reunión. Volvemos con ustedes a estudios. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo, por la información. Ahora, cuando son las 1:19, les contamos que si bien en Ecuador durante los últimos años han aumentado los decomisos de droga, son pocas las personas detenidas por cometer delitos asociados a esta circunstancia de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Un ex fiscal y un ex juez consideran que se requiere mayor compromiso y esfuerzo de las funciones del Estado para debilitar las estructuras del narcotráfico que opera en el país. Más de 200 toneladas de drogas se incautaron en Ecuador el año pasado. Entre enero y febrero de este 2023, unas 43 toneladas de alcaloides se decomisaron. Son registros realmente altos que evidencian el aumento de actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico que, pese a estos duros golpes a las finanzas de las organizaciones criminales, no han cesado. Antonio Cacliardo, exfiscal provincial del Guayas, cree que eso se debe a que la cifra de detenciones de personas sospechosas de cometer delitos asociados al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización no ha ido a la par de las incautaciones, pues son pocos los miembros de las estructuras delictivas que han sido llevados ante la justicia. Policía, en efecto, ha cumplido con decomisar una gran cantidad de droga, pero en cambio no ha cumplido satisfactoriamente en detener a los narcos, que son los principales líderes de estas bandas del crimen organizado. Simplemente les quitan una de sus tantos envíos. En el 2022, según el Ministerio del Interior, hubo 79.608 arrestos. Solo el 15% por
tráfico, producción y comercialización de drogas. Hasta finales de febrero de este año, en cambio, iban cerca de 2.000 detenidos por los mismos casos. Pero aún con esos números, Gagliardo tiene una observación que hacer. Realmente los que están detenidos son los que guardaban, el transportista, personas que en la escala de jerarquías de la organización delictiva están en la base. Y eso se refleja al revisar otros datos. Por ejemplo, aquella estadística que dice que el 57% de las detenciones por narcotráfico durante el 2022 se dieron dentro de la denominada ruta de la droga, que integran las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. El 87% en flagrancia, es decir, en allanamientos a predios que funcionan como centros de acopio, en operativos para interceptar vehículos que transportan el alcaloide, otras inspecciones a contenedores contaminados con droga. Roberto Gómez Mera, quien estuvo al frente de la Corte Suprema de Justicia, centra sus críticas en el accionar judicial. Pues a cabecillas que se ha detenido se les caducó la prisión preventiva sin recibir una sentencia, o se les dictaron medidas alternativas, o se les otorgó habeas corpus para devolverles la libertad. Es un asunto de intereses tan poderosos que algunos fiscales y jueces caen dentro de esta misma trama. Considera que se requiere un mayor compromiso y esfuerzo interinstitucional, con más recursos asignados y con cooperación internacional. El éxito en la lucha de este flagelo de nuestros tiempos, que es el narcotráfico, es la eficacia en la incautación, la represión, la sanción penal a los integrantes de estas grandes organizaciones. Caso reciente fue la captura de alias Gato Farfán o Jerry, principal cabecilla del cártel Nueva Generación Ecuador. La Policía Nacional, en coordinación con la Dirección de Inteligencia de Colombia, lo detuvo en Pasto a inicios de febrero, tras 18 meses de investigación. Le contamos ahora que la Fiscalía allanó la oficina de la jueza Gina Zambrano de la Unidad Judicial de Montecristi para investigar la liberación de 2 femicidas que cumplían sentencia en Azogues. En el allanamiento realizado este viernes se incautaron documentos y aparatos electrónicos que serán analizados por la Fiscalía para determinar si hubo la comisión de un presunto delito. La decisión de la jueza Zambrano de liberar a los sentenciados con penas de 34 y 35 años de prisión evidentemente causó polémica. Hasta el presidente de la República, Guillermo Lasso, protestó por esta decisión y anunció una demanda en contra de esa funcionaria judicial. Seguimos para contarles que el presidente de la República declaró el estado de excepción en Esmeraldas por grave conmoción interna. Con esta medida se busca disminuir la ola de violencia que se vive en esa provincia. Vamos a contactarnos ahora con Gregory Rosero para que nos dé más detalles. Compañero, adelante. Así es, como están en estudios, en este momento me encuentro en el centro de la ciudad de Esmeraldas y efectivamente la información oficial la dio a conocer el primer mandatario de la República mediante el decreto ejecutivo número 681 y esta decisión se debe a los altos índices de violencia como de delincuencia que atraviesa la provincia de Esmeraldas en diferentes puntos. Nosotros tenemos un reportaje al respecto, veamos. El tercer estado de excepción para la provincia de Esmeraldas. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo de estado de excepción por grave conmoción interna debido a las actividades de grupo de delincuencia organizada. Con esta medida se restringen los derechos a la libertad de tránsito, asociación, reuniones de domicilio y correspondencia desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. La declaratoria tiene vigencia de 60 días e incluye la participación de las Fuerzas Armadas en el control del espacio público en colaboración con la policía. Nos da la potestad de nosotros controlar que nadie puede moverse a esas horas. Ellos saben únicamente, como las veces anteriores, aquellas personas que van al médico, que tienen un certificado médico, que tienen de urgencia. Nosotros para eso vamos a estar verificando la movilidad. Por favor, que acaten, que no deben reunirse, peor para mantener fiestas o tener reuniones con algarabías. Eso está terminantemente prohibido. Por favor, el respaldo a las personas, a las fuerzas vivas, para que conjuntamente tratemos de mantener el orden público y lo que queremos, la seguridad aquí en Esmeraldas. El gobierno nacional afirma que durante los últimos meses en la provincia de Esmeraldas se ha evidenciado un incremento en los niveles de delincuencia organizada, con una amplia capacidad de alcance a bienes y servicios ilícitos, que han generado importantes escaladas de violencia que requieren la atención particular del Estado a través de mecanismos extraordinarios. Además, según datos oficiales del Ministerio del Interior, en estos 2
2 meses del 2023 se han suscitado 36 robos a domicilios, 30 robos a unidades económicas, 114 robos a personas, 180 robos de motos, 8 robos de carros, 4 robos de accesorios de vehículos y 2 robos en ejes viales. Estos datos suman un total de 314 novedades delincuenciales en toda la provincia. Pero la alcaldesa saliente de Esmeraldas asegura que esa no es la solución para combatir la ola de delincuencia que atraviesa Esmeraldas. Pero esa no es la solución. Aquí estamos viendo que a partir de las 4 de la tarde, todos los días, hay que cerrar el negocio, que no hay oportunidad por el nivel de inseguridad que vive Esmeraldas. Esto lo conoce el gobierno nacional y hemos dicho, aquí podemos hablar de la metralleta, fortalecer a la Armada Nacional, pero si no implementamos un plan de inversión social, oportunidad, inclusión, empleo, atender a Esmeraldas frente a la pobreza extrema. Por otra parte, la ciudadanía comenta no estar de acuerdo con el estado de excepción, ya que esto afectaría al comercio de alguna u otra forma. A nosotros nos va a restar porque nosotros vivimos el día a día, nosotros somos el sustento de nuestro hogar para llevar a la familia y eso nos va a perjudicar. La gente se va a quedar en casa, la gente no va a salir, los pequeños negocios no vamos a abrir, entonces uno que vive el diario a diario, ¿cómo no le va a afectar? Le afecta bastante, entonces pues usted sabe que de una u otra manera pedirle al gobierno que busque las alternativas, que busque la solución, que le dé solución a este problema. La ubicación y condiciones geográficas de la provincia de Esmeraldas favorecen a la proliferación de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, tráfico de combustibles, tráfico de armas y minería ilegal, convirtiéndola en un territorio deseado para el asentamiento de los grupos criminales, lo que incrementa la violencia y afecta la seguridad y la paz ciudadana. Y bien, de esta manera es como se llevará a cabo el estado de excepción en la provincia de Esmeraldas. Desde ya las fuerzas del orden se encuentran interviniendo los puntos denominados como calientes del centro de la ciudad de Esmeraldas. Hasta aquí la información, Luis Antonio. Tú continúas con más allá en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por tu información, Gregory. Ya son las 1:28 de la tarde, momento de una pequeña pausa, pero cuando retornemos les contaremos que aproximadamente 500 influencers serán sometidos al control de pago de impuestos que ejecuta el SRI en Ecuador. Además, nuestro país contará con la primera academia de Google de Latinoamérica, que capacitará a los ciudadanos para ser arquitectos en la nube. Ya le contamos. Seguimos a la 1:29 de la tarde para contarles que el Ministerio de Salud anunció la contratación de 11.000 profesionales para este 2023. Los nuevos funcionarios serán médicos generales, especialistas en anestesiología, geriatría, neonatología, entre otras áreas. Además, se abrirá un cupo de becas para postgradistas. Luisa María Heredia tiene el informe. En la red de salud pública hacen falta al menos 20.000 profesionales, reconoce el propio ministro José Ruales. Para cubrir toda la oferta al 100% de las instalaciones que tenemos a nivel de los hospitales nuevos y especialmente el fortalecimiento de los centros de salud. Pero dice que para cubrir esa brecha ya hay una estrategia en marcha. Según el ministro, en este 2023 se contratará más de 11.300 funcionarios, lo que implica una inversión de alrededor de 182 millones de dólares. De hecho, este 1 de marzo ya ingresaron 582 nuevos funcionarios al nivel hospitalario y 320 al nivel primario, precisó. Y estos los vamos a ir incorporando mensualmente de acuerdo, por ejemplo, en el Hospital Monte Sinaí se incorporaron ya 700 que empezaron el mes pasado. El 10% del personal que se sumará, especifica Ruales, corresponde al área administrativa. Entre ellos hay abogados que se encargarán de la contratación pública de medicamentos, ingenieros que darán mantenimiento a los equipos y epidemiólogos, pero el resto, es decir, el 90% son médicos especialistas. En cirugía general requerimos 127 médicos especialistas en ginecología 238, en anestesiología 299, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital de Santo Domingo de los Áchilas necesitamos ampliar las instalaciones que ya existen de neonatología y de unidad de cuidados intensivos. La mayor parte van a ser pediatras, neonatólogos, intensivistas. El plan incluye la formación de posgradistas. Requerimos muchas enfermeras especialistas en urgencias, en cuidados intensivos, en neonatología, en salud comunitaria
áreas que no existen, ¿no? Entonces, para ello tenemos también un programa de formación, un programa de becas. Se formarán en universidades públicas y en convenios con las privadas. Las prácticas las harán en los hospitales a cargo del Ministerio de Salud. Y aproximadamente 500 influencers serán sometidos a control de pago de impuestos que ejecuta el SRI en Ecuador. Las comparecencias en una primera etapa serán voluntarias para quienes han declarado impuestos que no coinciden con los ingresos que ganan. Luisa María Heredia nos tiene detalles. Para el Servicio de Rentas Internas son personas naturales con significativa presencia en redes sociales que perciben ingresos por crear contenido publicitario de explotación de imagen y de expresión de opiniones en medios digitales. En Ecuador hay cerca de 174.000 influencers y según un catastro recientemente elaborado por la entidad, unos 500 no estarían pagando impuestos de acuerdo a sus ingresos. Sobre todo de los que son muy grandes, ¿no? De los que están generando contenido con bastante difusión y consumo en las redes sociales y los relacionados también al comercio electrónico. Como parte de la primera etapa del proceso que busca reducir la informalidad y la evasión, la entidad realiza campañas de comunicación. De hecho, el director general del SRI, Francisco Briones, esta semana se reunió con un grupo de creadores de contenido digital en la ciudad capital. Hemos hablado sobre sus obligaciones, le hemos enviado notificaciones para que se enteren de cuáles son sus obligaciones. Lo siguiente será aplicar planes de control rápido o PCR tributarios para llamar a comparecencia voluntaria a los contribuyentes en cuyos casos se evidencien diferencias entre lo que han declarado en impuestos y los ingresos que perciben por sus actividades. Luego de ello, el influencer podrá hacer correcciones en sus declaraciones y pagar los impuestos que debe. Simplemente tienen que emitir factura por cada venta que hagan, por cada servicio que cobren, de patrocinio, de publicidad, de imagen, de lo que fuere, y declarar su renta. Al final del día no se trata de ningún régimen, ningún impuesto nuevo. María Elizabeth, conocida en redes como Ali School, tiene más de 98.000 seguidores en su cuenta de TikTok y cerca de 2 millones de me gusta a sus videos, que son mayormente reseñas sobre emprendimientos en la ciudad de Quito. Es una de las creadoras de contenido digital que estuvo en la reunión. Me parece bastante interesante la propuesta que tiene el SRI, porque así siento que validan mejor nuestro trabajo. Existe todavía muchos prejuicios, muchas dudas sobre cuál es el trabajo que realmente ejercemos los influencers, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando haya una retribución económica ante el SRI, habrá que cumplir. Cuenta María Alicia que para ella el proceso que ha iniciado el SRI no implica cambios, pues desde hace algún tiempo ya ha venido facturando. El momento en el que empecé a monetizar ya de redes sociales, creo que es una actividad más por la que nosotros debemos seguir facturando, tal y cual como lo hemos venido haciendo en cualquier actividad económica. A sus colegas que aún no lo hacen, los invita a reflexionar. Es importante que todos estemos al día con los impuestos, ¿no? Que es de donde sale el dinero para que se hagan las obras y, bueno, indistintamente de la actividad económica que uno realice. Vale la pena mencionar que Influencity, una plataforma española especializada en marketing, ubica Ecuador en el 6º lugar entre los países de América Latina con más personas consideradas influencers. Brasil lidera la lista. Seguimos a la 1:35 para contarles que las 2 veces campeona sudamericana y promesa olímpica en lucha, Luisa Valverde, tuvo que costear por sus propios medios las competencias internacionales en las que participó con éxito desde mediados de enero. El Ministerio del Deporte aclara la situación de la deportista. Carlos Acoto nos lo cuenta. Es una de las promesas olímpicas de Ecuador. En los últimos Juegos realizados en Tokio se ubicó entre las mejores 8 luchadoras en su categoría. La 2 veces campeona sudamericana Luisa Valverde se perfila como una de las favoritas de cara a los Juegos Olímpicos París 2024. La deportista volvió a hacer noticia en estos días, pues para costear sus competencias fuera del país tuvo que realizar una rifa solidaria. El anuncio circuló en redes sociales. Y es que la mensualidad que recibe por estar dentro del plan de alto rendimiento la tuvo que destinar a una emergencia familiar, por lo que se vio obligada a buscar la forma de, por su cuenta, cubrir los gastos de las competencias que dice necesita como preparación para los siguientes Juegos Olímpicos. Sé lo que me hace falta para poder llegar a un resultado grande. Es por eso que yo me vengo a Europa a preparar. Pero si no está el recurso, tienes que buscarlo tú de otra manera. Desde el Ministerio del Deporte se asegura que las competencias a las que acudió la deportista y donde desempeñó un exitoso papel están por fuera de lo programado y por eso no pueden ser financiadas con fondos públicos. Si es que en esa planificación
no consta la participación de un deportista en un evento, por A o B razón, como fue el caso de Luisa en estos eventos de inicio de año, entonces no los podemos cubrir con recursos públicos. Pueden haber más de 100 eventos durante el año, pero no en los 100 van a participar estos deportistas. Esta cartera de Estado informó que en la preparación, entrenamientos y competencias de la deportista se invirtieron más de $48.000 en 2022. Pero Valverde dice que estos recursos no le llegan directamente, sino a través de la federación. Y Federación gestiona el recurso en competencias de que supuestamente me corresponde a mí, que cómo lo justifica, no lo sé. El ministro del Deporte asegura que pedirá que todo sea transparentado, pues para 2023, a través de la Federación de Lucha, se apunta a duplicar lo invertido en la deportista el año anterior. Justificar hasta el último centavo de los recursos públicos que se les ha entregado, de esa liquidación va a depender el seguir obteniendo recursos. Asegura que se coordinará lo necesario para que el camino a París 2024 no se trunque por la falta de recursos, dudas o cifras opacas. Momento de otra pausa, pero cuando retornemos siguen las manifestaciones en Grecia por la catástrofe ferroviaria que dejó 57 muertos. Ya le contamos detalles. Y ahora vamos a hacerte esta pregunta. ¿Te animas a reciclar? Hoy te enseñamos cómo iniciar este proceso en tu casa y de esa manera contribuir al medio ambiente. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Te lo contamos a continuación. Reciclar es una acción cotidiana que nos permite cuidar el medio ambiente mucho más de lo que lo imaginamos. Sí, nos permite ahorrar recursos naturales, energía, agua y la industria contamina menos. Y todo esto empieza clasificando los desechos de nuestro hogar. Hoy aprenderemos cómo hacerlo. Clasificar nuestros residuos es más fácil de lo que parece. Vamos a separarlos en 4 secciones: cartón y papel, plástico, vidrio y residuos orgánicos. Para ello, podemos utilizar 4 contenedores o también 4 fundas. Se pueden utilizar de colores diferentes o simplemente ponerles un distintivo para identificarlos. Y así lo vamos a hacer. En el contenedor o la funda de orgánicos vamos a depositar las cáscaras de frutas, restos vegetales, fundas de infusión, restos de café, pescado, carnes, también algunas hojas secas. Los residuos orgánicos son importantes, pues con esto, por ejemplo, podemos hacer compostaje, algo que ya observamos en este segmento. En el depósito de residuos orgánicos no se deben arrojar curitas, polvo, hisopos, algodón ni hilo dental. Otro de nuestros contenedores va a estar destinado para el papel y cartón. Por ejemplo, nuestros periódicos viejos, algunos envases de cartón. Y es importante tomar en cuenta lo siguiente: cuando vayamos a depositar nuestros cartones, debemos aplanarlos para disminuir el espacio. En este contenedor o funda no se deben depositar servilletas usadas, cartones manchados de aceite, ni pañales. Los envases de vidrio también los vamos a clasificar en otra funda o contenedor. Aquí ubicaremos botellas de vidrio, por ejemplo, para algunos alimentos, de bebidas, conservas, cosméticos, por supuesto, y mucho más. En la sección de vidrios, los focos, tubos fluorescentes, restos de vajilla, cristales rotos o tapas no deben incluirse. Y por supuesto debemos tener una sección exclusiva para nuestros plásticos y nuestros envases metálicos. Por ejemplo, envases de bebidas, también de alcohol, fundas plásticas. En cuanto a metálicos están también los envases de conserva, de cosméticos y también las tapitas, que esto es importante quizás tenerlas aparte, pues hay muchos lugares en donde podemos ya depositarlas y canjearlas. Aquí no se deben depositar juguetes, pañales, zapatillas de plástico, ni electrodomésticos. Y listo, así podemos clasificar en casa. En la próxima emisión de Te Animas, les enseñaremos qué hacer o dónde enviar lo que hemos reciclado. De esta manera podemos clasificar los desechos en nuestro hogar y cuidar el medio ambiente. ¿Te animas? Por supuesto que sí. Manos a la obra. Ya son las 1:47 de la tarde. Una noticia en desarrollo en este momento: se registra un incendio de gran magnitud en el sector del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, norte de la ciudad de Esmeraldas.
En el lugar ya se encuentra el personal del Cuerpo de Bomberos para apagar las llamas. La Policía Nacional inmediatamente ha desplegado un operativo para investigar si este incendio fue provocado. No se reportan víctimas, gracias a Dios, de este flagelo. Pero más información se la ofreceremos en nuestro noticiero de las 20 horas. Esté pendiente.